Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la calidad de vida. La Asociación de Médicos Gallegos, Asomega, concede el premio Novoa Santos, que distingue a personalidades relevantes gallegas o vinculadas a Galicia en la medicina y la sanidad. El objetivo es, por lo tanto, reconocer una labor profesional o científica que haya tenido repercusión nacional o internacional y, además, haya tenido proyección hacia Galicia. Y el 22 premio Novoa Santos ha sido para María Pilar Rodríguez Ledo por su dilatada trayectoria asistencial, así como en investigación, formación, innovación y desarrollo profesional. En palabras de Julio Ancochea, presidente de Asomega, el premio de este año es una mirada a la atención primaria gallega, también a ese mundo rural que pasa muchas veces desapercibido. Y justamente para que no ocurra eso, aquí en Fórmula Salud tenemos el placer de saludar ya a la doctora María Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, de estar con vosotros. Nosotros encantados de que esté con nosotros y con todos los oyentes de Onda Madrid. A ver, ¿qué supone recibir un premio tan prestigioso como el Novoa Santos? Bueno, la verdad es que supone una gran honra y bueno, es un premio que recibo con mucha ilusión y con mucho orgullo, sobre todo porque trasciende a lo que es a mi persona, ¿no? El homenajear y recordarnos de la atención primaria y del mundo rural y que eso se exprese en mi persona, para mí me llena de honra y de satisfacción, como se dice habitualmente. Claro, porque además estamos hablando de su principal oficio, que es atender en la atención primaria, que es la joya de nuestro sistema sanitario, pero que no siempre cuidamos como deberíamos, como debiéramos, ¿verdad? Efectivamente, así es, ¿no? Yo soy básicamente médico de familia, me siento muy orgulloso de ello, creo que ningún sistema sanitario que no cuide a la atención primaria puede funcionar adecuadamente y que a veces nos olvidamos de eso, como nos olvidamos de lo obvio, ¿no? Nos olvidamos de que es necesario cuidarla para que tenga una buena atención, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que recordarlo y agradezco al comité científico que lo haya recordado, que lo haya tenido en cuenta para ponerlo en valor por el mucho valor intrínseco que tiene y que aporta. Claro, además usted es profesora de la Facultad de Enfermería del Campus de Lugo, Sí. que pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela. La formación en la medicina es un pilar también de nuestro sistema sanitario, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que tenemos que cambiar la visión, tenemos que darnos cuenta que esto es una carrera de fondo y es un continuo formativo que empieza antes, sigue en la facultad y después de la facultad viene la residencia y después el desarrollo profesional y la formación continuada en sí mismo, ¿no? Para ser un buen profesional hay que seguir formándose toda su vida y uno de los objetivos es aprender a formarse. Claro, eso es fundamental. Y claro, otra cuestión, doctora, que no conviene no olvidar es la importancia de la investigación en atención primaria. Efectivamente. En atención primaria tenemos una gran suerte que nos permite tener una visión holística de la persona y además integrada en su familia y en su comunidad. De manera que desde esa perspectiva hay muchísima información epidemiológica y básica que es necesaria para tomar decisiones clínicas y decisiones basadas en la mejor evidencia posible. Es muy importante investigar bajo esos conceptos porque si no habrá cosas que no sepamos responder y habrá lagunas de conocimiento que no estén bien resueltos. Esa información o la obtenemos ahí en el punto de que se produce o no la obtenemos. Claro. Y otra cuestión, claro, usted lo hacía referencia ahora, es importante además recordar que en la atención primaria la faceta humanística de la medicina es absolutamente irrenunciable. Totalmente. Yo creo que, y lo digo siempre a veces con mucha sorna, que es que en la atención primaria venimos humanizados de casa, ¿no? Tenemos el contacto directo con el paciente y con su familia, es imposible no estar humanizados, ¿no? Y no podemos perder esa visión humanística de la profesión. No se puede ejercer bien una profesión sin esa versión humanística. En ningún sitio. Y la tecnología no puede ser una herramienta para que lo perdamos, sino una herramienta para mejorar nuestras decisiones teniendo en cuenta la parte humanista de nuestra profesión.
Claro, y además usted lo ha comentado, esa utilización, esas nuevas herramientas que vienen derivadas de las tecnologías de la información, especialmente que se aplican o se deben aplicar también a la atención primaria, porque eso va a permitir Claro, mejorar y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder calidad. totalmente de acuerdo. Es que yo creo y llevamos muchos años hablando de ello. Bolonia lo recogió en sus Uh-huh. dictámenes sobre cómo debe ser la formación y cómo debe ser todo aquello que organice nuestra asistencia, y debemos ser generalistas en la concepción, debemos ser transversales Uh-huh. y debemos intentar seguir al paciente no desde la atención primaria o desde el hospital. El paciente es uno, tiene un problema y todos somos actores necesarios para su mejor atención. Y el paciente no es ni de primaria, ni del hospital, ni de nadie, tiene entidad propia. Y Uh-huh. desde ese punto de vista tenemos que ser los profesionales los que tengamos las herramientas necesarias para seguirlo. Y esas herramientas no son ni de primaria ni de hospital, son Uh-huh. herramientas para la atención al paciente. Claro. Y otra cuestión, hablando de su figura, claro, no lo podemos olvidar. Actualmente usted está involucrada en la elaboración de una guía clínica de atención y seguimiento a las personas con COVID persistente. Esta pandemia Efectivamente. debería ser una oportunidad para mejorar nuestro sistema de salud, por ejemplo, para atender adecuadamente a este tipo de pacientes. Esta pandemia, dentro de todos los efectos negativos que ha tenido, debería tener el efecto este que hemos dicho desde el principio, ¿no? De salir reforzados, ¿no? Solo podemos salir reforzados si aprovechamos las oportunidades, si aprendemos de ellas, si solucionamos los problemas que tenemos, si tenemos un sistema sanitario más versátil, más integrado, más coordinado. Y además, si trabajamos con el paciente. Ya la OMS, en el último documento técnico que ha elaborado en relación al COVID persistente, y por eso se lo cito, Uh-huh. nos incitaba a todos los profesionales a trabajar de la mano con los pacientes, a investigar con los pacientes, a trabajar con y para ellos. Y creo que esta es la oportunidad que nos brinda esta pandemia, de la que llevamos hablando mucho tiempo y que es ahora o nunca. Tenemos que aprovechar, tenemos que aprender. Ajá, desde luego. Y hay otra cuestión que merece mucho la pena resaltar, aprovechando que tenemos la oportunidad de conversar con usted unos minutos. Julián Cochea, presidente de Asomega, sostiene que este premio Novoa Santos que usted ha recibido es una mirada también a ese mundo rural que muchas veces pasa desapercibido. Olvidamos con mucha Totalmente. frecuencia que nuestro país va más allá de las ciudades, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Tiene toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo, y desde mi experiencia de 17 años trabajando en el rural, de la cual me siento muy orgullosa y he aprendido mucho, creo que no podemos olvidarlo. España es muy heterogénea, España tiene muchos ámbitos y todos ellos son importantes, no podemos descuidar ninguno. Y el ámbito rural es uno de los que más se nota esa visión integradora. Ajá. Yo agradezco que hayan puesto el punto de vista en ese ámbito. Me parece que lo necesita y que es nuestra asignatura pendiente. Y otra cuestión, doctora, claro, usted al mismo tiempo está en la universidad. ¿Cuál es ese ¿Sí? mensaje que, no sé, que hace tener un brillo especial en la mirada de sus alumnos cuando usted le cuenta, en fin, no solamente la ciencia, sino también la Sí, experiencia? ¿Cuál es el mensaje sí, que conviene trasladar a los futuros médicos de familia o médicos generales? sí. Yo creo que el mensaje es que se enfrentan a desarrollar a lo largo de su vida una profesión maravillosa, que es muy versátil, que tiene distintos puntos de vista, pero sobre todo tiene el contacto y la comunicación con el paciente. Es la esencia de ser médico. La esencia de ser médico es estar, comunicarte y estar al lado de tu paciente. La ventaja de ser médico de familia, lo que te hace ilusionarte con tu trabajo, es poder aportarles algo y además saber que vas a seguirlos a lo largo de toda su vida, acompañarlos a lo largo de toda su vida Uh-huh. y con su familia y en la comunidad donde viven, en los momentos buenos y en los momentos malos, y que eso te está abriendo una oportunidad de relación y de relación profesional que no se tiene desde ninguna otra especialidad. Ajá.
Doctora María Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y premio Novoa Santos concedido por Asomega. Ha sido un placer conversar esta mañana con usted. Le deseamos la mejor de las suertes y que siga con ese trabajo magnífico que viene realizando, porque seguro que va a ser un ejemplo para las futuras generaciones de médicos generales. Un placer, de verdad. Que tenga muy buen día. Un placer y muchas gracias a vosotros por vuestra atención, por darnos estos minutos para poder comunicarnos y sobre todo para que consigamos poner un granito de arena para que las próximas generaciones sigan ilusionándose por desarrollar esta gran profesión. Desde luego. Era una cuestión de justicia, así que nosotros estamos ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Que tenga buen día. Gracias, igualmente.